Jesucristo iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: ¿es verdad que son pocos los que se van a salvar? Jesucristo contestó: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos quisieron entrar y no lo consiguieron. En cuanto el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde fuera no podrán golpear la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Y él le contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces dirán: hemos comido y bebido contigo y enseñaste en la plaza. Pero él dirá: no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que andan haciendo el mal. Allí habrá llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados fuera. Vendrán muchos de oriente y occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos 22 al 30. La salvación viene de Dios. Exige el cambio de cada persona. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 30 de octubre, año 2024. Hoy vamos a detener el pensamiento en una virtud que recomienda la palabra de Dios, la historia de la Biblia, las virtudes según la teología moral de la Iglesia Católica. Y digo que planteo esa virtud que se llama la prudencia, y es la virtud que está considerada como la base y el fundamento para ser una persona virtuosa, equilibrada, madura, una persona que no arriesga su fe y una persona que no juega con las cosas de Dios. ¿Por qué elegí esta virtud de la prudencia para hoy, antes de explicar el Evangelio? Porque mañana hay una celebración que viene y data de por allá del siglo IV, más o menos, de la época de los celtas, cuando intentaban celebrar y rendirle un culto a los muertos e intentar encontrarle respuesta a la vida desde ahí. Y es la celebración del Halloween. Existen momentos que hay que saberlos manejar con prudencia, como este caso, de una fiesta que no es cristiana, no es de Dios, no pertenece a la Biblia, no tiene sentido teológico. Es una fiesta pagana, podríamos decir. Nace dentro de un estado de paganismo, después se convierte en una celebración cristiana, y la unión de esas dos cositas se llama sincretismo. Eso es lo que va a pasar mañana 31 de octubre, cuando casi la mayoría de países del mundo centran la atención sobre el Halloween. ¿Cómo manejar ese día con prudencia? Cuidar los niños, no irse a la exageración, no poner en riesgo la fe. Pues la virtud de la prudencia es la que nos sirve en este momento, ser prudentes en lo que decimos y en lo que hacemos. Voy a aprovechar lo que el gran filósofo griego enseñaba Aristóteles: in medio stat virtus. En el medio está la virtud, decía el filósofo. Es decir, podemos pecar en la vida por exceso o podemos fallar en la vida por defecto. Por defecto, porque no hacemos lo que teníamos que hacer y no lo hicimos bien.
por exceso, cuando todo el mundo sale a gritar y a cantar un poco de cosas, siempre te dice, pero ¿qué es lo que están haciendo? No, un poco de gente disfrazada y gritando un poco de cosas. Entonces es una fiesta que tienen allí y hay que respetar la manera de pensar de cada cual, pero eso no quiere decir que estamos creyendo en eso. Es decir, algo que inicia en lo pagano y se convierte en cristiano. ¿Qué recomienda la Biblia para estos casos como esta fiesta que es netamente pagana y se llama Halloween? Que es la fiesta del culto a los muertos, a las brujas, a todo aquel tipo de fenómenos, como tratando de quitar a Dios y poner ese mensaje. Entonces el Papa Francisco, no hablando estrictamente del Halloween, sino que el Papa hablaba de que al diablo no se dialoga con él, al diablo no se le da la palabra. ¿Por qué razón el Papa recomienda eso de no jugar con la fe? Dice el Papa, el diablo es demasiado inteligente, es más inteligente que nosotros, insiste, engaña, convence y se hace necesario. Y la persona termina convencida de que eso es necesario. ¿Qué aplicar en ese caso? La prudencia. Oigan, para esta fiesta de mañana, aplicar la prudencia. ¿Dónde está eso en la Biblia? En el capítulo 18 del libro del Deuteronomio, versos 10 al 13. Capítulo 18, 10 al 13. ¿Qué recomienda ese libro que llaman Deuteronomio? Que prácticamente es el libro de la posterioridad de la ley de Dios. Oigan eso. La posterioridad de la ley de Dios y se llama el Deuteronomio. Y ese libro está encargado de educar a todos los creyentes en la historia. Oigan esto tan interesante, obedecer a Dios, rechazar toda idolatría, un llamado a volver por los caminos de Dios y no combinar las cosas de Dios con las cosas mundanas. Bien interesante. Entonces ese capítulo 18 dice, cuando hayas entrado en la tierra de Yahvé, no imites las costumbres perversas de los pueblos. Oigan eso. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo por el fuego. Que nadie practique encantamientos o consultar a los astros. Que no haya brujos ni hechiceros. Que no se haya nadie que se dedique a la superstición o consulte los espíritus. Que no haya ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Tú, en cambio, pórtate bien como un buen servidor de Yahvé tu Dios. Yo creo que habla por sí solo, no necesita explicación. Ese capítulo 18 del Deuteronomio, versos 10 en adelante, para invitarnos a movernos en esa celebración con prudencia, con respeto, con equilibrio. En el medio está la virtud. Halloween es una fiesta que empezó allá de origen celta pagano para celebrar el círculo como agrícola y el culto a los muertos. Y así empezó. Y después el mundo moderno, entonces entró esa fiesta en el encuentro de dos religiones, la pagana celta y la cristiana. Fundamentalmente tiene como esas características, es decir, después se convirtió en algo cristiano que se llama la fiesta de todos los santos, que es la que celebra la Iglesia Católica. Entonces, hay que tener mucho cuidado desde ese punto de vista de no someter la fe y no someter la religión. Por eso es tan importante verla desde ese punto de vista y saber celebrarla como la Iglesia la enfoca, pero no como los muertos ni las brujas, sino que desde el siglo IV
la iglesia en Siria consagraba un día a festejar los mártires. El Papa Bonifacio IV transformó un templo dedicado a los dioses, oiga, acabó con eso, el Papa, y lo convirtió en un templo dedicándolo a todos los santos, a todos aquellos que nos habían precedido en la fe. Entonces aparece la fiesta en honor de todos los santos. Inicialmente se celebraba en mayo, pero el Papa Gregorio III, año 741, colocó esa fiesta el 1 de noviembre, que es la dedicación de la capilla de todos los santos en la Basílica de San Pedro en la ciudad de Roma, en Italia. Y el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta se celebrara universalmente. Entonces cambió esa palabrita en inglés, All Hallows Eve, vigilia de todos los santos, y hoy en día dicen Halloween, como para indicar otra cosa muy diferente. Es importante entonces tener mucho cuidado y mucha prudencia y mucho respeto. La fe prima sobre cualquier realidad, vivir la fe con mucha armonía, como lo pide el libro del Deuteronomio. La salvación viene de Dios y exige conversión. Qué bueno que nos pongan hoy a hablar de salvación. Y lo primero es que viene de Dios. Entonces, ningún ser humano debería estar ofreciéndole salvación a otro ser humano diciéndole yo sí lo puedo salvar a usted. No, porque la salvación viene de Dios. Y así lo enseñó Jesucristo, viene de Dios. ¿Cuáles son las exigencias para ganar el reino de Dios? La conversión. Si una persona se quiere salvar, tiene que preocuparse por convertirse. Convertirse es cambiar de posición, moverse por el lado del reino de Dios. La salvación también tiene que ver con la perseverancia. Hasta el último momento, la persona tiene en juego la salvación. La Iglesia Católica no declara santo a una persona así de la noche a la mañana. Espera la muerte y posterior a la muerte se comprueba con unos milagros que haga ese santo para probar de que verdaderamente fue una persona santa y se convierte en modelo para las demás personas. ¿Quiénes no ganarán el reino de Dios en la salvación? ¿Será que la Biblia tiene la respuesta? Sí. Pueden existir varias, los que no crean en el reino, pues habrá gente que dice, yo no creo en eso de la salvación. Bueno, se les respeta los que no crean en el reino, porque se necesita la fe para la salvación. Los que se comportan diferente a lo que pide el reino, es todas esas personas que hacen todo lo contrario. Por ejemplo, combinan la fe con la idolatría o con las creencias y se la pasan todo el tiempo haciendo eso. Hacen cosas diferentes a lo que pide el reino de Dios. 3. Los que no aceptan las enseñanzas del maestro y piensa que yo tengo la razón, no la tiene Jesús de Nazaret. 4. Los que se distinguen más por ser injustos y tratar tan duro a las demás personas y menos misericordiosos con los demás. Esos no llegarán a la salvación. Es el tema de hoy. ¿En qué consiste la salvación que viene de Dios? ¿Se gana con la conversión? Oigan lo que dice en la Santa Biblia. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, que todo lo que esté torcido se enderece, que se allanen los senderos escabrosos y verán que la salvación viene de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, verso 6. ¿Cuál es la propuesta de Dios? Es concretica. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 15. Es facilita. Conviértanse y crean en la buena nueva. Nuestra conversión debe llevar un cambio de conducta y de corazón, dice el profeta del siglo VIII antes de Cristo. Cambien de conducta y de corazón y van a ver a Dios y les llegará la salvación y llegarán al cielo. ¿Cómo? Cambio de conducta y cambio de corazón. Isaías capítulo 1, verso 10. Hay que comenzar a vivir de la fe
convertir el pensamiento al sentir de Dios. ¿Cómo es de importante que la salvación viene de Dios? Exige la conversión. Ese es nuestro tema para hoy. Pidámosle a Dios la gracia de que podamos vivir nuestra fe sin confundirla con la idolatría, con el culto, y hacerlo desde la prudencia. En el medio está la virtud. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.